Buenos días, Dios le bendiga. Quien le habla es su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo. O buenas tardes o buenas noches si fuera el caso en que lo estarían viendo en la noche. Pero aquí en este momento de la grabación son las 3 de la tarde, hora del café boricua, café puertorriqueño. Porque las cosas asombrosas solo suceden cuando das un paso de fe. Como siempre digo, ¿te atreves a dar un paso de fe? Te invito a que des un paso de fe por Jesucristo. En esta hora yo quiero hablar de un tema que hice hace aproximadamente 7 años atrás, más o menos. Fue para el mes de julio del 2017, antes de la lamentable tormenta o el lamentable huracán María que azotó a nuestra isla de Puerto Rico en un mes de septiembre, en una semana como esta. Pero hice un escrito, lo cual titulé El guisado envenenado o el guiso envenenado. Así que, partiendo de ahí, pues quiero compartir esto que escribí, como le comenté en una ocasión, cuando yo estoy pendiente en las noches de si escucho la voz del Señor, escucho alguna palabra, frase o algún tema que el Señor quiere que yo hable, pues yo me levanto, busco en alguna libreta o algún papel y escribo eso para que próximamente entonces convierta eso en un escrito de acuerdo a lo que el Señor me vaya llevando por su palabra. En este caso estoy hablando acerca de el guisado envenenado. Para eso quisiera que tomaras tu Biblia y fueras al libro de los Reyes. En el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 4, verso 40, voy a mencionar ese verso en la traducción viviente, en la nueva traducción viviente, lo cual dice de la siguiente manera: gritaron: hombre de Dios, este guisado está envenenado. Gritaron: hombre de Dios, este guisado está envenenado. Yo no sé cuántos han pasado por la experiencia de probar alguna comida y percatarse de que está dañada, de que está envenenada. Yo tuve la experiencia en una ocasión comiendo un pescado que creo que era un tiburoncito. Cuando me lo eché a la boca, eso me supo a toda la boca a amonia. Yo dije, esto definitivamente que está envenenado. Así que probablemente como reacción automática escupen, devuelven, botan la comida para no ser envenenado. El libro de Reyes nos relata la historia, el suceso, lo que le aconteció al profeta Eliseo en su reunión con un grupo de profetas o hijos de los profetas, como se le menciona en algunas versiones. Para este tiempo o para ese tiempo hubo una hambruna en esa región. Aún así, Eliseo decide regresar a el territorio de Gilgal. Gilgal es un lugar en Betel o entre Betel y Siquem, considerado sagrado por el pueblo hebreo. Y el profeta le pide a su criado que le prepare un guisado, un potaje para él y sus invitados, sus acompañantes, los hijos de los profetas. Entonces, es ahí que uno de los jóvenes, note bien que no dice que fue el criado de Eliseo. Si leemos la historia, vemos que no dice que fue el criado de Eliseo, sino uno de los jóvenes que salió al campo y recogió muchas
calabazas silvestres para el guiso. Aquí cabe mencionar que una persona joven dentro del contexto espiritual es una persona inexperta, inmadura, que está en crecimiento. Dice que las cortó y las echó en el guisado sin darse cuenta que eran venenosas. ¿Por qué? No sabía lo que había recogido. Sucede que cuando los profetas, los hombres de Dios, probaron el guiso, automáticamente se dieron cuenta de que el guisado estaba envenenado. Por lo que, seguido a eso, como reacción humana, que todo el mundo reaccionaría de esa misma manera, frenan al profeta Eliseo para que no coma de ese guisado envenenado. Qué bueno que aún existe hombres de Dios, personas maduras en el Evangelio, personas con discernimiento para frenar a los hombres de Dios cuando estén en algún error o en algún peligro. Quisiera que fuera recíproco esa acción por parte de los hombres que Dios pone al lado de sus siervos, los pastores, ministros, evangelistas, profetas o llamados apóstoles, como quieran llamarle. Quisiera que fuera de esa manera, recíproco. Y no que porque tengo un título, ya si me da una advertencia, un aviso, la tomo como que está bien, ok. No. Estos hombres, estos hijos de los profetas, cuando vieron que ese guisado estaba envenenado, automáticamente frenaron al profeta Eliseo. Lo pararon y le dijeron, no te comas eso que está envenenado. Cuando estaba escribiendo este escrito de el guisado envenenado, me percaté que en ningún momento dice que fue el criado de Eliseo quien echó las calabazas silvestres, sino uno de los jóvenes que estaban allí con el criado de Eliseo. Este joven tuvo toda la buena intención del mundo de aportar, de contribuir en la preparación del guisado, pero, siempre hay un pero, su inmadurez lo llevó a buscar lo de afuera, lo que era fuera de donde estaba el terreno, el lugar donde estaban ellos ubicados. Fue afuera a buscar o a preparar la comida. En vez de buscar lo que había en la cocina, probablemente, se fue afuera, a lo de afuera, para preparar la comida, provocando que ese guisado se envenenara. La inmadurez, iglesia, la falta de conocimiento de la Escritura, de la palabra de Dios, para llevarlo a cabo puede dañar la comida espiritual que se obtiene en la iglesia. Cuidado con ir al campo silvestre, a lo de afuera, a lo del mundo, a traer esas calabazas silvestres y mucho menos echarlas en la olla para cocinar. El que me está escuchando, que entienda lo que quiero decir. Busca la aprobación del hombre de Dios, siempre y cuando sea un hombre de Dios y no esté impuesto por él mismo. Busca que sea aprobado por el hombre de Dios, por el ángel de la iglesia, por el pastor. No vaya a hacer que envenenes el guisado. El pastor, el hombre de Dios, el profeta, el hombre de Dios, debe saber a quién le delega las responsabilidades y las cosas también. No todos saben preparar el guiso. Óyelo bien, pastor. No todos saben preparar el guiso. Buscan lo de afuera.
El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. ¿Qué cosas son calabazas silvestres? Si lo pudiéramos llevar al término humano para poder entenderlo en cuanto a las cosas espirituales. Filosofías de humana sabiduría, tradiciones, costumbres de hombres, la cultura del hombre, la cultura del mundo. Y como mencioné en unos videos anteriores, la iglesia no es definida por la cultura. La cultura no define al Hijo de Dios, no define a la iglesia, no define al hombre de Dios. Quien define al hombre de Dios, quien define a la iglesia es la palabra de Dios, la escritura, no lo de afuera, no lo del mundo. Colosenses capítulo 2, verso 8 nos enseña lo siguiente: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Dios, y no según Cristo. No permitan, en la traducción viviente, la nueva traducción viviente, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. El alimento del cristiano, del creyente en Cristo, del nacido de nuevo por la sangre del Cordero, ese alimento es la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios. En 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16-17 nos enseña a través del apóstol Pablo, que se lo enseñó a Timoteo y nos enseña a nosotros, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todo lo externo que pudiéramos traer debe ser pasado, como se dice aquí en Puerto Rico, por el trapiche, por el filtro, por la palabra de Dios. No se trata del desempeño humano fuera de Dios y su palabra, sino de Cristo. Se trata de Cristo. La Biblia revela a Cristo. La interpretación de la Biblia es Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento, Jesucristo es prometido. En los 4 evangelios, Jesucristo es revelado. En los hechos que le dicen de los apóstoles, Jesucristo es proclamado. Y en las cartas, la obra completa y perfecta de Cristo es explicada. Los ministerios en la iglesia no son, óyelo bien iglesia, no son para satisfacer caprichos ni deseos. Aun cuando exista la buena intención, la iglesia no es como la radio, que pides tal o cual canción y te la conceden. Primero, instrúyete en la palabra, instrúyete en la escritura, sométete a la palabra y que sea el Espíritu Santo quien determine dónde te ubique dentro del reino para su gloria. La escritura, la Biblia, no dice, escucha bien, la Biblia no dice, la Biblia enseña. Una cosa es citar lo que la Biblia dice y otra cosa es lo que la Biblia enseña. Cuidado con citar cualquier texto al papagayo o citarlo como un texto fuera del contexto, ya sea histórico o espiritual, para crear un pretexto conforme a mi pensamiento, a lo que yo entiendo y yo creo según mi corazón. Ya Dios nos dio el guisado.
el potaje, su alimento, su palabra, y nosotros estamos trayendo lo de afuera para la iglesia adentro, la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo ya está completa en Él, completa. Nos corresponde desarrollar nuestro carácter en su palabra, en Jesucristo. En Efesios capítulo 4, verso 23, nos enseña que renovemos nuestra mente en el Espíritu. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Cuando escudriñamos la Biblia, la Escritura, y permitimos al Espíritu Santo que nos enseñe, nos damos cuenta que dentro de la iglesia de Cristo hay más cultura del hombre que del reino de Dios. Todo lo que queremos dar por bueno, al fin y al cabo, Dios es amor. Son las expresiones que se oyen a cada rato. Dan por bueno todo. Pero como dicen, bueno, es que al fin y al cabo Dios es amor. Dios es amor, sí, pero también es fuego consumidor, fuego que consume, que purifica. Oye, 7 veces lo revela en el Antiguo Testamento y una vez en el Nuevo Testamento. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo que purifique nuestro entendimiento, que queme lo que nos sirve y nos renueve en Cristo. La gracia de Dios que es Cristo Jesús, no crece afuera en campo silvestre, crece en nuestro interior. Cuando Dios con su Espíritu Santo siembra la palabra en tu corazón, en tu mente, y entonces es que podemos decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Salmo 1, verso 3 nos enseña que cuando la palabra de Dios es sembrada en nuestros corazones y la llevamos a cabo, seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua. Aleluya. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Aquí tengo que decir como dice mi suegra, aleluyota. La religiosidad, la filosofía humana, las palabras sutiles, las tradiciones humanas, los conceptos y rudimentos preconcebidos del mundo, el humanismo secular, no envenena la gracia, envenena la iglesia. La gracia nunca puede envenenarse, óyelo bien. La gracia de Dios es Cristo Jesús y Cristo nunca se envenena. Él es perfecto, uno de los atributos de Dios. Tampoco podemos abusar de la gracia. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Entonces, si el guiso, el potaje se envenenó por algunas calabazas silvestres traídas de afuera, de los campos silvestres, el entendido entienda. No la botes. Escucha, no la botes. Échale harina para que corte el veneno y luego da de comer a la iglesia. No se trata de botar el guisado, lo que en algún momento tuviste como enseñanza en el Evangelio, sino corregir lo que se dañó. ¿Escuchaste bien?
Si nos enseñaron con cánticos que descienda el Espíritu Santo en nosotros, que luchemos por la bendición, que anhelemos la doble porción del Espíritu de Elías, que el Espíritu Santo mueva el estanque y cosas semejantes que se escuchan en algunos cánticos, que por cierto son muy bonitas y conmovedoras en el corazón. Permite que la harina del Espíritu Santo arregle ese guisado. Me di a entender. Eliseo mismo, si hubiese conocido de Cristo y su Santo Espíritu, no lo hubiera cambiado por la de Elías. ¿Me hago entender? Lo mencioné antes y lo vuelvo a mencionar. La Biblia revela a Cristo. Así que Eliseo mismo, si hubiese conocido de Cristo y de su Espíritu Santo, no lo hubiese cambiado por la unción de Elías. ¿Me entendieron? Espero que me haya dado a entender. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 21 al 22, el apóstol Pablo, enseñándole a los tesalonicenses, le dice: examínalo todo y retén lo bueno. El problema con este veneno es que es tóxico y te mantiene enfermo como para no disfrutar la vida abundante en Cristo. Juan capítulo 10, verso 10 nos enseña que Cristo vino para que tengamos vida en Él y que la tengamos en abundancia. ¿Cómo si conocimos la verdad de Cristo buscamos envenenar el guisado, la palabra de Dios, que nos fue revelada de Cristo, con lo de afuera, con calabazas silvestres? Ejemplo, en Efesios capítulo 1, verso 3, nos enseña que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No es para Cristo, es en Cristo. ¿Cómo si ya Dios nos bendijo con toda bendición en Cristo, enseñamos, predicamos, exhortamos a que el cristiano, el creyente en Cristo, tiene que luchar por las bendiciones? Es que yo no entiendo eso. Usamos o damos mal uso a los textos y también lo cantamos y nos ponemos a mal utilizar la enseñanza de Jacob. ¿Por qué? Como dice, cuando luchó con un varón por su bendición, para que hoy el creyente luche por lo que ya nos fue otorgado. La Biblia no dice que fue un ángel. Vamos a empezar por ahí, pero ahí vamos. Ya Dios nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Así que busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Mateo 6:33, Jesucristo mismo lo enseñó. ¿Cómo se percataron de que el guisado estaba envenenado? La Biblia no lo menciona, y si no lo menciona no voy a especular. Solo que cuando lo probaron, al instante se dieron cuenta que causaría muchísimo daño y dolor. Revelación, tal vez. La experiencia de lo que hace daño y que no hace daño también puede ser probable. La Biblia nos enseña que si estamos faltos de sabiduría, se la pidamos a Dios. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, abundantemente
y sin reproche, y le será dada. Termino diciendo, iglesia, hombre de Dios, mujer de Dios, abran los ojos espirituales y mucho cuidado con lo que permites entrar al culto racional del cuerpo de Cristo. Las calabazas silvestres envenenan el cuerpo, envenenan la iglesia. A la gracia no. La gracia es Cristo, pero sí al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y si alguien, de alguna forma u otra, echó calabazas silvestres o está echando calabazas silvestres en el guisado de la iglesia, deténlo, pero no botes el potaje, no botes el guisado, échale harina para que vuelva a ser un guisado sano, un guisado que alimente. Termino leyendo lo que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Roma, en el capítulo 12. Tiene por subtítulo Deberes cristianos, algo que debemos de tener siempre presente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y a todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seas sabio en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.
¿Qué más podemos aprender de la palabra? Mucho, mucho. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que el Señor les bendiga, pero que sobre todo Él añada gracia sobre gracia a tu vida en el día de hoy. Amén, amén y amén.